y analista jurídico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, porque ellos detectaron casos bien especiales. Ya está conectado con nosotros vía Zoom. Rafael, muy buenos días y muchas gracias. Buenos días, Sheila. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto saludarte y pues platicar contigo sobre esto que ustedes publicaron y me encantaría que tú mismo pudieras platicarlo también al auditorio. Claro que sí, Sheila, con todo gusto. Es parte de un análisis integral que estamos haciendo a la reforma judicial, a su implementación. Esta elección que es inédita, sabemos que no tiene precedentes en el mundo, con excepción de Bolivia, aunque no es 100% comparable. Y precisamente como ya adelantabas, hay dos estados que tendrán elecciones locales. De nuevo, recordemos que la reforma judicial fue a nivel federal, pero ordenó a los estados, a los congresos locales, a reformar sus constituciones para que también hubiera elecciones judiciales de los poderes judiciales de cada una de las entidades federativas. Las, de las 32 entidades que hay en el país, únicamente reformaron su constitución 21, y de esas 21 solamente va a haber elecciones en 19 porque las otras dos decidieron que lo harán más adelante. De esas 19 entidades que tendrán elecciones, precisamente llama la atención la de dos casos en particular, que son Durango y Aguascalientes. Ajá. Ahora, esto solamente que son las que ya podemos adelantar. Desde luego que habría que revisar las listas de las demás, pero mira, en estas dos te contamos un poquito de los hallazgos. Claro. Empiezo por la que está un poquito rescatable, digamos, ¿no? Que es Aguascalientes, en la cual se van a elegir 102 candidaturas. El Congreso y los comités de evaluación locales tenían la posibilidad de designar hasta 390 candidatos para esas 102 candidaturas. Y resulta, no, perdón, son 65 cargos y de cada uno de esos cargos podían elegir en total hasta 390. Y resulta que solamente en lugar de 390 postularon 102 candidaturas para los 65 cargos que se van a elegir. Esto significa que habrá en promedio menos de dos candidatos por cargo. Eso ya de inicio es preocupante. Claro. Ahora, te sigo platicando un Sí, poquito sí, de sí, sí. esta elección de De Aguascalientes. Aguascalientes. Mira, resulta que de esos 65 cargos, hay algunos que ya están decididos, ya están designados. Es decir, la elección va a ser un mero trámite. Realmente no, la ciudadanía no va a poder ir a elegir ni siquiera entre este mínimo de dos opciones, ¿no? De opción A y opción B, No, pues no. no, el Realmente único que hay. exactamente, por las reglas electorales, Claro. hay cargos en los cuales ya están decididos. Por ejemplo, en el Tribunal de Disciplina Local hay 30 candidaturas. Sin embargo, perdón, pudieron haber sido hasta 30 candidaturas, de las cuales tres son para mujeres y dos para hombres, pero solo hay 6 candidaturas y son tres mujeres y tres hombres. En este caso, las tres mujeres pues ya están designadas. Solamente habrá que decidir cuál de los tres hombres candidatos no llegará al Tribunal de Disciplina Judicial. Por el tema de equidad, ¿no? Exactamente. Aquí, pues, digo, la realidad es que el problema no es la equidad, el problema es el número de candidaturas que autorizó el comité de evaluación y que en su momento los poderes públicos postularon. Bien. Y en el caso de Durango, por ejemplo. Claro, bueno, en el caso de Durango, ese sí es mucho más preocupante. Ahí de 49 cargos, solamente hay 49 candidaturas. De las 294 posibles que podían haber ofrecido a la ciudadanía, designaron 49 candidaturas para 49 cargos, que se reparten en 21 magistraturas y 28 juzgados. En este caso, pues no hay discusión, en ningún cargo habrá elección, realmente será una mera designación de trámite. Los ciudadanos que acudan a votar, pues lo harán voluntariamente, porque en realidad, como ya lo decías,
estas personas con un solo voto ya habrán ganado la elección. No, pues prácticamente ya es hasta un gasto inútil, diría yo, ¿no? El hecho de acudir ese día y de hacer todo el proceso en estos casos en particular, no todos, obviamente. Pero sí, nos llama mucho la atención esto, porque obviamente, como ya decías también, ha sido un proceso complejo el entenderlo, el desmenuzarlo, el llegar hasta casos como este. Y hoy, por ejemplo, y se ha dicho, no es algo novedoso, pero sí hay casos también donde se ha cuestionado mucho cómo fueron los filtros para que estos candidatos y candidatas llegaran hasta la boleta. En el caso, por ejemplo, de Jalisco, sería muy interesante verificar todos estos perfiles porque pues no hay vuelta de hoja, serán esos quienes lleguen a los juzgados, a las magistraturas y pues habrá que revisar que sean personas perfectamente con el antecedente suficiente y la experiencia y sin ningún tipo de cuestionamiento porque pues ya prácticamente van directo al cargo y hoy, por ejemplo, que publica Reforma en su primera plana que hay aspirantes que ya están, que pasan los filtros y tienen un historial turbio, incluso hasta un abogado, por ejemplo, de personas muy cuestionadas, de narcotraficantes incluso, y pues esto creo que genera mucha incertidumbre a la población, ¿no? Así es, mira, Sheila, para poner la cereza en el pastel en cuanto al número de candidaturas, más allá del fondo, digamos, si estas candidaturas tuviéramos garantías de que justamente son todas idóneas y todas están capacitadas para ejercer esta función judicial, pues quizá la preocupación sería menor, pero bueno, ahí te va el dato. De las 3.422 candidaturas que se van a repartir entre los 881 cargos a nivel federal. Esto representa un promedio de menos de 4 candidatos por cargo en cada elección. De ese promedio, ahí es donde empieza a llamar la atención justo estos estados como Aguascalientes, digo, Durango, pues es una cuestión escandalosa que sea Muy. un candidato por cargo, pero bueno, Durango tiene en promedio menos de 2 candidatos por cargo. Y bueno, esto se contrasta, insisto, con el promedio nacional que es de 3,8, es casi 4 candidatos por cargo. Y resulta que los cargos con mayor competencia serán pues los cargos obviamente nacionales, los que tienen mayor interés para la ciudadanía y pues para el poder político también, que son los ministros de la Corte, las magistraturas de la Sala Superior y el Tribunal de Disciplina Judicial, en los que hay más de 7 candidatos por cada cargo en disputa. De ahí baja la estadística con los magistrados y los jueces, en donde está en promedio 3 candidatos por cada cargo. Entonces, lo escandaloso de esto, como ya decías, es si de por sí es complicado verificar la idoneidad de los cargos al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo en las elecciones normales, pues ahora es aún más complicado porque la idoneidad de los cargos al Poder Judicial es diferente. Históricamente, la idoneidad en el cargo de una juzgadora o de un juzgador, pues no tenía que ver directamente con una legitimidad democrática, ¿no? Es por eso que no se elegían a los jueces históricamente. Lo que viene a proponer esta reforma es que un requisito adicional para que tú puedas ser juzgador o juzgadora es ese respaldo, esa legitimidad democrática. Sin embargo, no es en automático. Una de las cosas que nosotros como ciudadanos debemos verificar en la idoneidad de estos perfiles es que garanticen la imparcialidad de sus resoluciones y la independencia de ese poder judicial respecto de los otros dos poderes. Y déjame desmenuzar esto porque a lo mejor suena técnico o difícil de entender. El trabajo de los jueces es resolver controversias. Entonces, ellos van a tener a dos partes en disputa. Si anticipadamente, durante su proceso, digamos, de elección, hicieron la promesa o
se involucró en su designación una de estas partes, pues desde luego que ya hay un impedimento legal para que esa persona juzgadora resuelva el caso. Esto se le llama o se conoce jurídicamente como una causa de impedimento. Lo que tendría que pasar es que en esos casos estas personas juzgadores se excusen de conocer de esos asuntos. Pero ahí va lo más grave. Esto en controversias entre particulares. Pero ¿qué sucede cuando entre la controversia, en la controversia, digamos, es el poder público contra un ciudadano? Pensemos que a ti te violan un derecho humano, te multan ilegalmente o determinan ilegalmente el pago de impuestos, o te detienen arbitrariamente por un delito que no cometiste. Pensemos en cualquier caso en el cual la controversia está entre el poder político y tú. Bueno, pues en este caso por eso es tan importante que los jueces sean independientes de esos poderes, porque no se puede ser juez y parte. Entonces, la idoneidad de los cargos tiene que ver precisamente con garantizar esa separación del poder y al mismo tiempo garantizar que son perfiles que pueden resolver controversias de forma imparcial. Eso, pues, es muy difícil que un ciudadano que va a ir a votar por más de, entre más de 56 opciones, pues, haya revisado 56 perfiles y llegue a la casilla, pues, con un estudio exhaustivo previo y vote por las personas. Digo, la preocupación aquí sería que, pues, van a terminar llegando de esos 881 cargos, pues seguramente pues van a filtrar muchos que no son idóneos. Claro, no, es un proceso muy complejo, la votación ya es otra historia que ya platicaremos si nos permites, Rafael, pero por lo pronto te agradezco mucho estos minutos, esta explicación y pues ya veremos qué pasa ya con este arranque de campañas. Muchísimas gracias. No, a ti, Sheila, aquí estamos a tus órdenes. Que tengan buen día. Igualmente, muchas gracias, Rafael Castellanos, abogado y analista jurídico de Mexicanos contra la Corrupción